lo que es andar en el Espíritu, lo que es el fruto del Espíritu, amado. Es algo bien vital, importante. Yo quiero hacer una aclaración, amado, porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Gálatas, le escribe con la intención de enseñar, amado, de que ellos pudieran entender lo que es vivir una vida en el Espíritu. Pablo mismo dijo, conviene que yo les repita las mismas cosas. O sea, no sé si usted ha tenido esta experiencia, que cuando alguien le dice algo muchas veces, eso hace que usted lo pueda retener. ¿Verdad que sí? Por eso la palabra, cuando nosotros estamos utilizando en esta ocasión, y hemos estado utilizando todos estos martes sobre el fruto del Espíritu, entre el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y el gozo, amado, son frutos que deben de estar en nosotros. Por eso estamos enseñando, para nosotros tener un conocimiento y ese conocimiento poder llevarlo a una práctica. Yo estaba en un lugar el día de hoy, estaba con mi hijo en ese lugar y pude percibir por el Espíritu que ese lugar donde yo me encontraba en ese momento específico era un lugar de entrenamiento espiritual. O sea, la experiencia que estaba atravesando yo en el lugar me estaba ayudando a poner en práctica la templanza que vamos a hablar hoy, que es el dominio propio. O sea, la carne quiere actuar de una forma, y lo hemos hablado, y yo quiero que usted vaya conmigo a lo que es Gálatas, ese capítulo, amén, 5 que estamos tocando, ese verso que estamos utilizando, texto áureo, texto base, para desarrollar la enseñanza, y vamos a estar tocando lo que es el 23 específico. Lo voy a leer para usarlo como base en esta hora. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros a través del estudio de hoy, amado, vamos a comprender algo que es bien importante en nuestra vida. Lo que es la templanza. Cuando usted la busca en el diccionario, se va a encontrar que es dominio propio. Antes yo no podía dominarme a mí mismo. Habían acciones y prácticas que yo mismo no quería hacer, pero terminaba haciéndolas. Había algo en mi vida que me impulsaba a actuar de una manera que yo no quería. Estaba meditando en la madrugada y hablaba con mi esposa y le decía que yo me acuerdo de amigos que lloraban y gemían y decían no querían ser así. Decían yo no quiero ser así. Y se notaba en ellos el deseo de no querer ser así. Pero al ellos no tener el conocimiento y una persona indicada que le pudiera haber enseñado qué era lo que estaba pasando en su vida, que ellos tienen el deseo de querer cambiar, pero hay unas cadenas espirituales que el único que las puede romper es Jesucristo. Luego que Cristo rompe esas cadenas, llena a la persona del Espíritu. Ahora el Espíritu le puede dar a esa persona algo que vamos a hablar hoy, templanza, o sea, dominio propio, para ahora yo no permitir aquella práctica que antes yo no quería hacer, volverla a hacer. Yo no la voy a poder volver a hacer porque el Espíritu de Dios me da el poder para no hacerlo. Entienda que no es por nuestras propias fuerzas, sino es por medio de la persona del Espíritu Santo, como hemos estado hablando todos, amén, estos martes. La templanza es una virtud espiritual que se refleja el dominio propio que el Espíritu Santo produce en nosotros. La templanza es la capacidad de controlar los deseos, impulsos e emociones, de manera que uno viva conforme al Espíritu y no a los deseos de la carne. Hay un conflicto en este mismo capítulo. Pablo le aconseja a la iglesia y hoy a nosotros y nos enseña sobre el conflicto que hay. Es un deseo de la carne que es contra el Espíritu.
el Espíritu te dice, no hagas eso. Es contrario a la voluntad de Dios. Eso que la carne te está induciendo a hacer, te va a llevar a pecar contra Dios. Ese es el Espíritu hablando. Para que nosotros ahora, obedeciendo la voz del Espíritu, podamos vencer aquel deseo que nos quiere ver caer. Porque es un deseo que todos, amén, vivimos y pasamos. Estaba hablando con el hijo mío el día de hoy. Siempre que utilizo a mi hijo de ejemplo, amado, siempre le pregunto para que no se me vaya a sentir, amén. Le digo, voy a utilizar ese ejemplo. Él me dice, sí, porque una situación y vino un deseo. Y yo como padre tengo una relación con mi hijo muy íntima. Y gloria a Dios, siempre la quise tener con mi padre, no se pudo. Amén, usted conoce parte del testimonio porque no se pudo. Pero yo traté con toda mi fuerza y aún trato de que mi hijo no tenga mi experiencia, sino que siempre sepa que tuvo un padre al lado ayudándole, apoyándole en todo. Todo lo que es agradable a Dios, amado. Entonces, la situación que él estaba pasando, él tenía un deseo que vino donde él. Y cada uno de los que están aquí, amado, batallan con esos deseos. Nadie aquí puede decir, a mí no me pasa eso, pastor. Porque entonces el apóstol Pablo, ¿por qué enseña a la iglesia sobre este tema? ¿Por qué nos está diciendo que hay un deseo que la carne produce, pero hay otro que el Espíritu, amén, contrarresta por medio del fruto del mismo? Por eso dice en este verso, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la carne va a estar 24/7 que uno cela. Y ahí donde uno en el Espíritu dice, no lo voy a hacer. Estaba en una situación, un conflicto fuerte que estaba pasando. Yo estuve presente, pero yo estoy orando. Yo cuando veo esos conflictos, yo me pongo a orar, amado. Porque sé que es la única manera que vamos a vencer esta guerra. Y mientras estoy en medio del conflicto, Dios me dice, te estoy entrenando. Estás practicando. Hay una nube de testigos que necesita ver que se puede andar en el Espíritu. En otro tiempo, amado, hubiera pasado un revolú en el lugar, pero ahora ya ese hombre no me gobierna. Ahora tengo la templanza, que es el dominio propio para resistirme, amén, a no ser lo que un día yo era. Y el hijo mío me dice, pa, hubo un deseo de brincar encima. Y yo le dije, hijo, tranquilo. Estamos hablando del fruto del Espíritu. La Biblia menciona 17 obras carnales en este capítulo 5. No solo que hay 17, sino que el mismo apóstol Pablo, para evitar de que alguien dijera, son estas 17 nada más. Mire lo que dice, amén, en este verso 21, cuando él dice, y cosas semejantes a estas. O sea, no son estas nada más que le estoy hablando. Hay más cosas. Y esas cosas que se asemejan a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo le dije, el deseo viene. ¿Tú crees que a mí el deseo no me viene? ¿Tú crees que a mí los demonios no me lanzan dardo también? Mira, te va a dejar, mira cómo te está gritando. Grítale para atrás. Antes tú no te dejabas. ¿Qué pasa ahora? Me acuerdo en una ocasión, lo hemos hablado otras veces, pero para edificación a los que están nuevos aquí, están escuchando. Iba yo saliendo de la iglesia, un culto tremendo. Y me acuerdo que había un hombre que estaba guiando como raro. Y yo le toco bocina por precaución. El hombre se para en seco, amado, se baja del carro hablándome malo a todo lo que da. Palabra, era un boricua y hablaba de la A a la Z, todas esas palabras. ¿Sabe lo que yo le dije? Dios te bendiga, Cristo te ama. Esa palabra lo cogió y lo rompió. Estaba pasando una situación dura el hombre. Terminamos ministrándole y él pidiéndome la oración. ¿Qué pasó ahí? Se pudo poner en práctica la templanza que hoy estamos hablando. La templanza es algo real, amado. Es la capacidad que da el Espíritu para nosotros resistir aquellos deseos que antes nos dominaban. Por eso le enseñaba a él que vienen deseos. Ahora, ¿dónde consiste el pecado? Cuando yo permito que ese deseo llegue a mi corazón. Y luego que llega al corazón yo lo lleve a una práctica. Ahí es donde viene el pecado. O sea que cuando venga el deseo,
Yo tengo que deshacer, como dice 2 Corintios, capítulo 10, verso 1 en adelante, habla sobre las almas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esos deseos, esas intenciones que el enemigo lanza, el propósito que él busca es que nosotros cedamos a ella, mi amado, y pequemos contra Dios. Pero Dios nos está enseñando y nos ha estado enseñando todos estos martes a través del fruto del Espíritu, para que nosotros lo conozcamos y empecemos a ponerlo en práctica en medio de los conflictos que vamos a vivir. Dice que es controlar los deseos. Él pudo controlar el deseo. El deseo que el enemigo sembró, porque son dardos de fuego que lanza el maligno. Recuerde que estamos en una carne sujeta a pasiones, dijo Elías. Amén, que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que la nuestra, dijo Santiago. O sea, Elías, a través de que Dios lo usaba como lo usaba, Santiago no niega la realidad de la naturaleza en la que él andaba, en la que usted anda y en la que yo ando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer esta naturaleza? Por medio de lo que el apóstol Pablo dijo en este verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Podemos vencer, iglesia amada. Ahora, ¿cómo podemos vencer? Viviendo en el Espíritu. Y vamos a llegar ya mismo a cómo nosotros podemos vivir en el Espíritu. Permítame desarrollar lo que es la templanza y así todos ser nutridos y enseñados. Pero él no hizo lo que el enemigo trató de sembrar con ese dardo de ese deseo. No lo llevó a cabo. O sea, no hubo pecado, porque él pudo vencer el deseo. Sujetó la carne y le dijo, tú no te mandas, yo amo a Dios. Y como yo amo a Dios, voy a resistir. Y esa es la mejor manera de uno pelear, amado, esta batalla que estamos peleando en un mundo lleno de impulsos, emociones descontroladas y deseos egoístas. Dios nos llama a vivir bajo el gobierno de su espíritu. Muchos creen que tener dominio propio significa simplemente fuerza de voluntad, pero en realidad es una evidencia del control del Espíritu Santo en la vida del creyente. Sin la obra del Espíritu, el ser humano está gobernado por sus pasiones, pero cuando Cristo reina, aprendemos a vivir con equilibrio, sabiduría y obediencia. Cuando nosotros hablamos de templanza, estamos hablando en cretaeia, que significa poder o dominio sobre uno mismo. Representa la capacidad que el Espíritu da para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. No es reprimir, sino gobernar el alma, emociones y pensamientos y deseos. Cuando usted ve el salmista que tiene el conflicto que él estaba viviendo con su alma, usted nota lo que es el dominio propio o la templanza en función. Porque él le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro mío? O sea, había una emoción. Era una emoción de lo que es esa congoja, de esa tristeza, de ese proceso que estaba viviendo. Por eso le dice, ¿por qué te estás abatiendo? ¿Por qué tú estás así? Era una emoción que estaba viniendo a la vida de él. Pero nos enseña cómo él puede identificar el problema. Y rápido que lo identifica, lo contrarresta porque no se deja dominar por ese deseo. Es el deseo contrario a la voluntad de Dios. El deseo era adorar a Dios, pero la situación que estaba viviendo lo estaba llevando a caer en ese proceso. Pero él actuó rápidamente porque le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún yo le alabaré. La situación no me va a robar la emoción, las ganas de alabar a Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo. Tengo un ejemplo rápido aquí que quiero compartir. Se encuentra en Génesis capítulo 43, verso 29. Vamos a ver en la vida de José, cómo José utilizó el dominio propio en un momento muy emotivo en su vida. Estamos hablando de las emociones. Quiero desarrollar esto para que podamos ver cómo por medio de la escritura misma un hombre pudo manifestar templanza y dominio propio
en un momento muy emotivo en su vida. ¿Quién lo tiene? Génesis capítulo 43, verso 29 al 31. Que nos ayude con la lectura, por favor. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su recámara, y lloró allí, y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: Poned pan. Wow. Estamos viendo aquí, amado, lo que es la templanza o el dominio propio en función. Verso 31 dice que él lavó su rostro y salió y se contuvo. O sea, no lloró más nada. Delante de ellos José no quería que lo vieran triste porque iban a descubrir. Ellos no sabían todavía que ese era su hermano José. Entonces cuando él está en ese momento, después de 13 años que no veía a su familia, 13 años pasando un proceso duro en su vida, 13 años pensando él, tu hermano Samuel, más de 20. El micrófono ya, Carlos, por aquí. Donde pasaron 7 años de abundancia, que son 20. Eso es. Ellos llegaron allá después de 20 años. Amén. Perdone, pastor. No, amén, eso es bueno. Eso es bueno también. Pero 13 años es que lo levantan de la prueba, de la situación que él estaba viviendo. Él estaba pasando, recuerde, 17, 30 años viene la experiencia. Luego después Faraón lo posiciona, amén, y después de que Faraón lo posiciona, pasan los 7 años, amén, de abundancia, y luego los 7 años de escasez. Pero entiéndase que él estuvo 13 años en una prueba tremenda. Estaba en la cárcel, estaba en casa de Potifar, primero lo lanza en una cisterna, venían hablando con la hermana sobre el asunto. Él está en una cisterna escuchando a sus hermanos, maquinando contra su vida, deseando matarlo. Usted sabe lo que es oír a tu familia decir que planean en tu contra el mal, planean en tu contra la destrucción. Y él ahí, amado, en esa cisterna, en ese momento difícil, sus hermanos fueron los que lo lanzaron ahí. Era un proceso duro lo que José estaba pasando un momento difícil. Pero si algo la Biblia enseña es que todo lo que José tocaba prosperaba. O sea, él no se limitó a que los procesos lo detuvieran, sino que cada proceso que él estaba viviendo, él demostró lo que es vivir una vida sujeta a Dios. O sea, el dominio propio en medio de las diferentes dificultades que él atraviesa, porque él atravesó, como estamos diciendo, esta dificultad de ser traicionado por su propia familia, de que tu propia familia lo vendiera como esclavo. Luego el ser calumniado frente, amén, a aquella familia de Potifar. Luego que es calumniado porque él no cometió el acto que se le acusaba. Eso se llama una calumnia. Eso se llama un falso testimonio para lograr acabar lo que era el propósito de Dios en la vida de este hombre. Pero este hombre, aún viviendo todos esos procesos, tuvo dominio propio para no rendirse en medio del proceso, iglesia. Usted ve que se puede. Y a veces una simpleza hace que una persona deje que siga adelante. A veces que una pequeñez, decimos así porque cuando comparamos la experiencia de José, fue una experiencia dura, amado. Una experiencia difícil. Fue una experiencia, amén, que dolía a tus hermanos que están llamados a cuidar de ti. Empezaron a tener envidia de él porque él tenía una túnica diferente, porque había un trato de su padre diferente con él. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Que sus hermanos no eran igual a él.
Él era sometido a la voluntad de Dios. Y cuando uno se somete a la voluntad de Dios, ve una gracia y un favor que viene del cielo, amado. Y el mismo Dios que favorece y bendice la vida de cada persona que vive de la vida sometida que vivía José. Amén. También aquella persona puede ser, amén, favorecida y bendecida de la igual manera. Porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Entonces Dios también quería bendecir, pero ellos tenían una conducta que no era correcta delante de Dios. Y esa conducta los llevaba a celar y envidiar la vida de José. Y lo llevaron a esa cisterna y luego después lo venden, amado. Usted ve con lo que vivía José. Vivía con unas, amén, experiencias fuertes en su vida. Sin embargo, cuando llegó el momento de vengarse, por eso nosotros hablamos y enseñamos tocante a la palabra enseña, tocante a Jesús enseñó a aprender de mí. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Usted ve que José vivió un momento duro, que era para vivir con rencor en su corazón, que era para vivir con amargura en su corazón. Sin embargo, el hombre tuvo hijos, prosperó en la nación. Dios lo bendijo, amado. ¿Por qué? Porque supo dominar el deseo, aquel deseo que decía, véngate, aquel deseo que decía, mira, es el momento, estos te hicieron sufrir, te hicieron llorar. Mira, ahora llegó el momento. Sin embargo, José nos muestra lo que es una vida sometida al Espíritu de Dios. Porque vemos la mansedumbre y vemos la templanza que estamos tocando hoy en la vida de él. Fue templado, amado. El deseo que mi hijo explicaba, que cada uno de los que está aquí combate y batalla con ellos. Usted sabe que es así. La Biblia lo dice. Ahora, José, ¿usted cree que no le vino un pensamiento? Véngate, míralos ahí. Los tienes ahí ahora. Pero ¿qué él hizo? Dominó ese deseo, como ahora estamos viendo aquí. Amén, que llegan sus hermanos, están delante del específico, amén, este hermano del Benjamín, que era hijo de su madre. Por eso cuando lo vio, como leía nuestro hermano Alberto, amén, en el versículo específico 29, este es vuestro hermano menor, de quien me habláis, y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. ¿Por qué le expresó esas palabras? Porque José podía pensar, posiblemente lo estén tratando como me trataron a mí. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Yo sé dónde tú estás. Eso es lo que le estaba diciendo José. Yo sé dónde tú estás porque yo estuve ahí, en esa posición. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Ahora bien, entonces José se apresuró. Mira el dominio propio en función aquí. Porque se conmovieron sus extrañas a causa de su hermano. Y buscó dónde llorar. O sea, él no lloró delante de su hermano. Aquí estamos hablando de las emociones. Cómo la templanza te da la capacidad, como estuvimos leyendo, amén, que te da la capacidad de poder controlar los deseos, impulsos y emociones. El deseo de él era llorar. Tenía a su hermano ahí, amado. Era algo que lo conmovía. Pero él no quería llorar delante de su hermano. Usted sabe lo que hizo, dice la Biblia, siguiendo el contexto bíblico, buscó dónde llorar. Hay lugares específicos para nosotros derramar nuestra alma. Mire cómo dice aquí, amado, ¿dónde lloró? Entró en su recámara. La recámara es intimidad. Cristo lo dijo. Entra en tu recámara secreta. Y tu Padre que te ve en secreto, ese aposento alto, esa recámara, ese lugar de intimidad, ese lugar, amado, de conexión con Dios, donde uno está ahí derramando su alma, poniéndole y exponiéndole a Dios todo. En ese lugar uno sale renovado. El salmista en el Salmo 51 expresó y dijo, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, el momento que estaba viviendo él lo llevó a ese lugar íntimo donde nadie se tenía que enterar, sino él y Dios ahí de rodillas clamando, Señor, aquí estoy.
ayúdame, socórreme, bendíceme, guíame, ilumíname, Dios. Y en medio de ese conflicto que él vivía, él pudo comprender sabiduría. O sea, ahí con el Señor, Dios le dio sabiduría. José va al lugar secreto, como dice este verso, y en esa recámara secreta allí lloró. En ese lugar derramó su alma. ¿Qué hizo Jesús en el Getsemaní? Se fue a un lugar aparte de sus discípulos. A ellos los dejó en un lugar y que les dijo, velad y orad para que no caigáis o entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí estamos ya viendo un adelanto de cómo nosotros podemos andar en el espíritu. De cómo nosotros podemos, lo que es practicar y ejercitar esa templanza cuando andamos en el espíritu, oramos a Dios. Cristo está en el Getsemaní a solas. Los discípulos estaban en un lado y Cristo está en otro lado. Estaban cerca, pero Cristo se fue solo, más allá, a llorar delante del Padre. Padre, pasa de mí esta copa. Si no estuviera en la Biblia, amado, como está en la Biblia, ¿cómo se iba a saber? Usted ve, amado, al menos que Dios lo revelaba, como el Génesis, que Dios lo reveló a Moisés y Moisés lo pudo escribir. Fue por medio de revelación que Moisés pudo escribir el Génesis, amado. Usted ve, al menos que Dios lo revelara. Amén. Pero está ahí para que nosotros veamos que en la recámara secreta, en ese lugar ahí íntimo, es donde nosotros derramamos nuestra alma. Es donde nosotros nos derramamos llorando, Señor, aquí estoy. Ayúdame, socórreme, levántame. La situación es dura, pero tú me fortalecerás. Tú me ayudarás. Y estamos siendo enseñados ahora, amado, que en ese lugar secreto lloró. Y luego después que sale de ahí, porque es lo que queremos enseñar. Cuando uno va al lugar secreto, uno no sale igual. Uno sale fortalecido. Uno sale dirigido, uno puede andar en el espíritu. Por eso cuando él sale de allí, luego de llorar allí, luego de derramar su alma allí, luego de darle todo a Dios allí, en ese lugar, él se levantó fortalecido. Y el verso 31 dice, lavó su rostro. Y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Cualquiera, pero ¿cómo es eso? Fue lo mismo que le pasó a David. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Él ayunaba, 7 días estuvo en ayuno. No comió ni bebió. El niño murió y él se dio de cuenta que había muerto porque escuchaba a los siervos hablar. Y cuando supo que había muerto, se lavó, se levantó, comió y adoró a Dios. Te dijo, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Es que él sabía dónde estaba el niño. Él sabía ya dónde estaba. Él, mientras el niño estaba pasando el proceso de la enfermedad, buscaba una esperanza de que Dios lo sanara. Ya cuando el niño se muere, él se lava, se levanta y adora a Dios. Cualquiera diga, pero qué locura es esta. No es locura, es dominio propio. Era el momento de darle gloria a Dios. Acuerdo en una ocasión estábamos en una convención con mi esposa. Usted sabe que mi esposa, pues ella perdió 3 niños. Uno lo perdió ya criado. Amén. Eso fue, no estábamos en Cristo en ese, no estábamos en el Señor. Ella se volvió loca en ese momento, cogió una almohada. Bueno, eso fue un proceso con ese niño. Fue algo fuerte porque no estábamos en Cristo, estábamos apartados. Amén. Pero ahora en el Señor ella tuvo una situación, ella estaba embarazada, tenía algunos 4 o 5 meses. Estábamos en esa convención alabando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y de momento ella sintió ganas de ir al baño, fue al baño, y cuando ella sale del baño, ella vuelve al culto. Yo no me di de cuenta de nada, amado. ¿Sabe que ella me lo dijo a mí? Me dijo, yo en el baño tuve un aborto espontáneo. Y yo decía, wow, ¿cómo yo no me di de cuenta? Porque ella salió fortalecida en Dios. Ella sabía dónde está el niño. Cuando uno tiene el conocimiento, amado, de dónde él está, pronto le vamos a ver. Porque yo sé que está con el Señor. Y eso la fortalecía a ella a la manera de que cuando ella sale a lo que es después de la necesidad de que estaba en el baño, yo la veo normal, yo no me di de cuenta de lo que estaba pasando.
Luego después que fuimos a un lugar a comer, ahí ella me lo dice. Y yo dije, gloria al Señor. Es lo que podemos hacer, amado, porque tenemos el conocimiento de dónde Él está. Ahora me toca a mí cuidar mi salvación para poder verle en aquel momento glorioso, cuando estemos delante del Señor, que venga por ahí y yo lo pueda ver y yo diga gloria al Todopoderoso. Usted ve que la emoción nosotros podemos tener dominio propio para sujetar aún la emoción. Hace poco estaba mi hijo predicando en una iglesia, le invitaron a una campaña de joven, y me acuerdo que estoy en el altar y él está predicando, y veo de la manera que Dios lo está usando, y Dios está usando su vida para hablar a mi vida, y yo estoy tratando de contenerme las lágrimas porque siento un toque, porque esto quiero explicarlo, para que si a usted le pasa, no es que usted resista el toque del Espíritu de Dios, porque el toque del Espíritu de Dios es diferente a una situación que yo esté atravesando, que cree en mí esta acción emotiva de yo llorar. Ahora, en este caso era un toque de Dios, por eso lo quiero tocar, para que usted pueda ver la diferencia. Estoy en el altar y estaba resistiendo llorar. Y yo quería llorar porque la palabra me estaba ministrando a través de mi hijo. Dios lo estaba usando porque él hablaba, amén, de su condición, de que él no puede hablar bien, es diagnosticado por la ciencia de que no puede hablar bien, pero que él en medio de su lucha se acercó a nosotros. Nosotros le decimos, mira, Moisés también le dijo lo mismo a Dios. Y Dios le dijo a él y le dio una palabra de aliento. ¿Para qué? Para que él hiciera la voluntad de Dios. Y él, mientras está hablando esas palabras, amado, a mí me entró una espada y yo empecé a llorar en aquel altar. Las lágrimas se me bajaron, pero era el toque de Dios. No es lo mismo. Era el toque de Dios. En el caso de José aquí, era que él no había visto a su hermano. Había pasado mucho tiempo, amado. Había pasado, como nuestro hermano Samuel dijo, 20 y pico de años ya. Porque son 13 más 7, amén, que hubo de abundancia y estaban empezando o ya estaban en proceso los años de la escasez. Usted sabe todo ese tiempo sin ver a su hermano. Ahora ve a su hermano y le da la emoción de llorar porque lo está viendo, pero él dice, no voy a llorar delante de ellos. Voy a llorar en el secreto de Dios. ¿Dónde están los que van a llorar aquí en el secreto de Dios? Ese es el lugar correcto para llorar, amado. Es el lugar correcto en estos casos específicos, ¿ves? Aquí Dios toca a las personas y lloran. ¿Cuántos así le pasa? Eso es algo bien lindo. Pero hay momentos, amado, que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos una gran nube de testigos. Nos están mirando. Ellos están pasando procesos y están buscando ejemplo en nosotros. Están buscando por medio de nosotros, amén, ver luz. Es una antorcha que va a arder. Ellos andan confundidos, desesperanzados, oprimidos, agobiados, y están buscando ver como aquel hombre que todos los días pasaba por la casa del otro y le decía, Dios te bendiga, fulano. Y él se preguntaba y pasaba el otro día, Dios te bendiga, fulano. Y él le decía, ¿cómo tú estás? Y él le decía, en victoria. Y eso a él lo tocaba, y él dice que le trabajaba porque él sabía la condición de fulano, y era que él estaba perdiéndolo todo, se había quedado sin trabajo, el banco le estaba embarcando las cosas, le estaban sacando todas las posesiones que con esfuerzo y trabajo había adquirido, estaba pasando un proceso, pero era cristiano, y el otro era inconverso y siempre le preguntaba, y él le decía, Dios te bendiga, estoy en victoria. Y ese ejemplo llevó al otro a rendirse a Cristo. Porque el otro no entendía cómo él podía decir estar en victoria cuando estaba perdiendo todo lo que con esfuerzo había logrado. Una empresa propia, carros, muebles, posesiones. Tenía muchas cosas que con esfuerzo había logrado. Pero ahora el banco le estaba abarcando todo. Le estaba quitando todo y pasaba este hombre por allí. Y ese ejemplo de templanza, porque créame que dentro de él quería llorar.
Dentro de él quería derramar su vida. Dentro de él quería ir donde ese fulano. Fulano, estoy en victoria, pero me siento así también. No, él iba al lugar secreto. Y en el lugar secreto le decía, Padre, la situación es dura. Ve, él y Dios, nadie lo sabía. Es duro lo que estoy pasando. Dios mío, ayúdame, fortaléceme, guíame. Señor, yo no lo puedo hacer sin ti. En ese lugar secreto, amado, Dios te fortalece. Dios te renueva, sale fortalecido como salió José. Lavas el rostro, esto es un ejemplo bíblico, amado. Lava el rostro y se contiene y ahora dice, vamos a comer. Esto es un ejemplo similar. Después de estar llorando en el lugar secreto, después de estar derramando la alma en el lugar secreto, fue lo mismo que hizo Jesús en el Getsemaní. Usted sabe que él lloró, las lágrimas o el sudor se convirtió en sangre. Era fuerte la batalla que lidiaba Cristo en el Getsemaní. Y dice la Biblia que un ángel del cielo lo tocaba y lo fortalecía. ¿Dónde sucedió eso? En el secreto. Porque sus discípulos no estaban con él en ese momento. Él venía y le decía, velad conmigo. Oren, ayúdenme en orar. Yo voy a orar allí, pero ustedes oren aquí también. Hay una guerra fuerte que viene y el que no está en el Espíritu no va a poder permanecer de pie. Cristo los estaba preparando para lo que venía y le decía, tienen que orar. Si no oran, cuando venga el conflicto no van a poder, amén, dominar la carne. ¿Y qué sucedió, amado? ¿Qué sucedió? Pedro, en el momento del conflicto, recuerde que Cristo le dijo, no pudieron velar conmigo ni tan siquiera una hora. Eso es lo que hacemos aquí. Yo quiero disculparme con la iglesia. Amén, ya que nosotros no pudimos orar la hora que siempre oramos aquí. Porque fuimos a buscar a nuestra hermana Diamante. Amén, y yo doy gloria a Dios porque la hermana después de trabajar 12 horas, amado. Eso es un ejemplo, amén, de dominio propio. Porque el deseo de ella, si yo se lo pregunto y lo hice por el micrófono, era, pastor, me quería quedar descansando. 12 horas trabajando, llamarme, puede recogerme. Eso a mí me fortaleció. Porque yo sé por qué ella no podía venir martes y jueves. Porque está trabajando 12 horas, mi amado, de trabajo. Amén, su edad. Y con todo y eso es un ejemplo. Mírela ahí sentada hoy, gozándose de la palabra de Dios. Amén. Eso se llama dominio propio. Porque la carne le pudiera decir, estás cansada, descansa. ¿Verdad que sí? Estás cansada, descansa, trabajaste 12 horas en ese freezer metida. Y ahora vas para la iglesia y puede ser 1 hora, 2. Y el enemigo puede lanzar desánimo para que no llegue, porque él es así. Pero gloria a Dios por los que dicen, yo no escucho la voz del enemigo. Yo sujeto la carne y le digo, tú no te mandas, vas para la iglesia ahora, en el nombre de Jesús. Y vence, mi amado. Usted ve que se puede vencer. Ahora Pedro, en el momento de orar, en el momento de velar, recuerde que seguimos hablando de lo íntimo. Estamos desarrollando cómo nosotros podemos sujetar estos deseos, las emociones, las pasiones y todas estas cosas que se levantan para hacernos nosotros desviar del camino de Dios. Es orando. Por eso Cristo le dice, oren, como José lo pudo hacer. Dice que entró al secreto, en su recámara allí. Entró en su recámara y lloró allí. Ahí lo dice ese verso 30 específico. Allí lloró en el secreto. Allí fue fortalecido. Y luego pudo pararse de nuevo fortalecido en el espíritu y decir, vamos a comer pan lleno y fuerte, dando y ejemplando lo que es un dominio propio, porque a lo mejor todavía miraba a su hermano y decía, quiero llorar, mi hermano bendito. Hace tiempo, tanto tiempo, y míralo ahí. Pero él fortalecido, amado, pudo darle ejemplo a sus otros hermanos. ¿Usted ve cómo se hace eso? Orando cuando llegó el momento de la prueba. En la vida de Pedro, amado. Pedro sacó, ¿qué? Una espada. ¿Y qué hizo Pedro con esa espada? Le cortó la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. ¿Usted ve, amado? Que picó la oreja. ¿Por qué le picó la oreja? Porque no estaba ¿dónde? En el espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir la enseñanza aquí hoy, mis amados?
¿Cómo andar en el Espíritu? Número 1, se debe de orar. Si no oramos, cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento de la adversidad, cuando llegue el momento para ser probado, no vamos a poder manifestar el fruto del Espíritu que se cultiva a través de la oración. Como estoy orando, me levanto ahora y puedo sujetar la carne, que la carne dice pícale la oreja. No, yo te sujeto al dominio propio del Espíritu y no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Que alguien me busque 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y lo lea, por favor. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a este joven pastor que estaba pasando un momento difícil en el ministerio, donde la iglesia estaba siendo perseguida fuertemente por Nerón. Y muchos ya no testificaban con libertad por el miedo a que los apresaran o los arrestaran y los hicieran sufrir. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entiendas, iglesia, estamos hablando del espíritu que ahorita aquí en el culto se estaba moviendo poderosamente. Habían unos llorando, unos estaban brincando, unos estaban hablando lengua. Ese espíritu que se movía, que está aquí en esta hora, que está en usted, que está en mí, ese espíritu le da poder para ahora usted decirle a la carne, tú no te mandas, aquí manda Jesús. Aquí manda Dios. Yo te sujeto, carnecita, porque el poder del Espíritu no es solo para brincar y hablar en lengua, mi amado, sino que te da el poder para dominar lo que antes te dominaba. El que era violento, ahora el Espíritu le da el poder para que ya no sea violento. El que hablaba malo, ahora el Espíritu le da el poder para que no hable malo. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Si yo vi tal persona que decía ser y lo estaba haciendo, es que no andaba en el Espíritu. Pedro no era cristiano. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Sacó qué? Una espada. Ahora, cuando Pedro hace esa acción, peca contra Dios. Seguro que pecó, pero se arrepintió porque Pedro amaba a Dios. El hecho de que Pedro en ese momento actuó carnalmente no decía que no amaba a Dios. Era que la experiencia él tenía que vivirla para entonces comprometerse en vivir la vida en el espíritu que Dios exige. Escuche bien, amado. El hecho de que la persona incurra en una falta no quiere decir que no sea creyente. Ahora no vamos a coger de excusa y vamos a estar siempre con lo mismo, porque usted ve que Pedro no picó más orejas. Pedro aprendió. Pedro dijo, ahora entiendo, Jesús, que tú me pedías 1 hora tan siquiera orando. No te voy a dar una, te voy a dar varias diarias. Por eso usted lo veía en las azoteas orando. Por eso usted lo veía, amén, antes que llegara el Pentecostés orando. Porque él sabía que si él dejaba de orar, la carne lo gobernaría. Y ahí sacaría espada y mataría gente. Pero él dijo, yo no voy a permitir que la carne me domine más nada. Ya yo recibí el conocimiento. Ahora lo voy a llevar a la práctica y la práctica me enseña que yo debo de obedecer. Ahora, ¿cómo yo puedo obedecer? Orando. Si no oro, cuando venga la prueba, amado, voy a picar la oreja. Es lo que la Biblia enseña. Está hablando de una manifestación carnal. Ahora, el hecho de que la persona haya procedido así no quiere decir que dejó de serlo. La persona se arrepiente, Dios lo levanta, aprende la lección, ahora cuida la vida en el Espíritu, la cual hemos enseñado todos estos martes, de poder poner en práctica esa palabra, y cada vez que el enemigo se levante, la persona le diga, no, yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo voy a buscar a Dios, yo no voy a permitir que el enemigo me gobierne. Termino con José ahora, amado. ¿Qué José dijo? Cuando sus hermanos vinieron delante de él, lo hablamos en lo que fue el martes pasado, tocando la templanza. Amén, tocando la mansedumbre, perdone, hoy estamos tocando la templanza. En el momento que los hermanos vinieron donde José, y él les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios
cambió. Ese pensamiento Dios lo cambió para bien. Mira dónde estoy ahora. O sea, la intención que ustedes hicieron, Dios la cambió para bien. Hoy estoy para preservación de vidas de otros. Ese es el propósito de Dios. Que aunque otros intenten matarlo, en medio de lo que es los escenarios o los procesos que atravesaríamos, Dios va a estar con nosotros, mi amado, y nos va a formar en medio de esos escenarios y de esos procesos y de esas situaciones que vamos a atravesar. Vamos a ser formados en medio de ellos. Por eso es necesario, dile que está tú, es necesario el proceso. Es necesario que vengan las dificultades. Es necesario que venga el momento difícil. Es necesario que venga la situación adversa. Dios ha dado al creyente un espíritu de poder, como leyeron segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7, para que éste regule su comportamiento moral. Puede cambiar la persona. Cuando la persona vive en el espíritu, es la única manera que esa persona podrá mostrar un carácter diferente al que antes tenía. Mientras la persona no vive en el espíritu, no va a poder, no se puede. Dile que está a su lado, no se puede con tu fuerza. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Ahora estamos aprendiendo cómo recibimos ese poder. Hechos capítulo 1, verso 8, que alguien me lo lea, por favor. Antes me lea el verso 4. Hechos capítulo 1, verso 4, y luego que lea el 4, me lea el 8. Mire lo que dice la Biblia, cómo recibimos ese poder. Alabado sea el Todopoderoso. ¿Quién lo tiene, amado? Que nos ayude rapidito. Amón. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Léeme el 5 también. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Léeme el 14 también, Alberto, ya que estás ahí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Número 1, vemos la obediencia en ello, amado. Jesús le dice, luego de resucitar, Cristo muere, tuvo los 3 días en el vientre de la tierra, se levantó con poder y gloria. Ahora el Cristo resucitado le está enseñando nuevamente y le está diciendo en ese verso 4, amén, que tienen que trancarse, esperar una promesa. Recuerde eso, amado, estamos en la oración. ¿Cómo podemos recibir el poder del Espíritu para nosotros poder andar la vida en el Espíritu que Dios exige de nosotros? Número 1, obediencia. Él le dice en ese verso que dentro de no muchos días ustedes lo van a recibir. Dentro de no muchos días, ya con anterioridad en los evangelios, usted ve que Jesús le había hablado del Espíritu Santo. Pero en este verso le dice dentro de no muchos días. Ahora le está haciendo específico. No como en los evangelios, sino que ahora le está diciendo dentro de no muchos días. Llegó el momento de que ustedes lo reciban. En algunos días lo recibirán. Y ese poder los capacitará para poder hacer mi voluntad con eficacia. Ahora, ¿qué hicieron ellos, amados? ¿Se emocionaron por eso nada más? No, sino que ellos llevaron a la práctica. ¿Qué hicieron? Verso 14. Estaban todos, perseveraban unánimes en oración y ruego. A pesar de que tenían la promesa de lo que iban a recibir, ahora que están encerrados, perseverando, o sea, manteniéndose firmes, unánimes. Porque si algo quiere el enemigo es romper la unidad. Dile, únete, únete. Únete, únete, únete.
unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto trajo un resultado, amado. La obediencia, la oración, la súplica, el ruego, la unidad que debe de haber como iglesia. Aquí nadie es más grande que nadie. Amén. Aquí el grande se llama Jesucristo. Aquí el grande se llama el Dios Todopoderoso. Y cuando todos tenemos ese pensamiento, yo no me creo más grande que usted, sino que eso mantiene lo que es la unidad en medio nuestro. Aquí el grande Jesucristo. ¿Cuántos vinieron a adorar a Cristo? ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Aquí el grande eres tú, Dios. Y me mantengo en ese pensamiento. O sea, ahora yo quiero recibir una promesa. Se me fue revelada. Ahora en obediencia estoy trancado pidiendo esa promesa. Y en el capítulo 2, luego de 10 días después, ¿por qué 10 días, pastor? Porque 40 días Cristo estuvo dando testimonio. 40 días. El día del Pentecostés son 50 días después de la Pascua. O sea, Cristo estuvo 40 días dando testimonio. Y los 10 días restantes, la Biblia enseña que los discípulos estaban orando, perseverando en oración. A lo mejor habían más de 120, amados. Amén, pero ¿qué pasa? Que mientras fueron pasando los días, algunos dijeron, pero él no dijo dentro de no muchos días. ¿Qué pasa? Ya pasaron 3 días y todavía no recibimos nada. Me acuerdo en una ocasión, amado, estaban en un campamento. Nos invitaron allí un amigo nuestro, amén, que antes andaba con nosotros cuando no teníamos a Cristo. Ahora él se convierte y me invita al campamento. Yo voy con él era presidente de los caballeros. Y me quiere invitar para que yo la acompañe al lugar. Y me acuerdo que el primer día la iglesia estaba llena. Era un campamento de 3 días. Estaba lleno, amado. Yo dije, wow, gloria a Dios. Me acuerdo que dimos una enseñanza. Luego cayó la noche y quedamos 3 nada más. ¿Qué pasó? Dejaron de perseverar. Aquí hay que perseverar hasta lo último. Y me acuerdo como a las 3 de la mañana nos levantó el Espíritu. Estábamos, amén, durmiendo. Amén, pero de rodillas nos habíamos quedado. No porque quisiéramos dormir. Es que mientras estábamos orando, después de orar tanto rato, nos quedamos dormidos y sentimos, amén, un fuego que empezó a arder ahí de rodillas, amado, así. Empezamos a sentir un fuego. Él también lo sintió. Se levantó, pegó a correr por la iglesia. El otro también empezó a hablar en lengua. O sea, los que perseveraron, recibieron. Para recibir hay que perseverar en lo que Dios dice. Y Dios nos dice, oren, velen. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Para poder manifestar la templanza, yo tengo que orar. Yo tengo que andar en el espíritu. Porque si no ando en el espíritu, no la voy a ver. Según de Pedro 1:6. Seguimos con el dominio propio, iglesia. Según de Pedro 1:6. La templanza como obra del Espíritu no se obtiene por fuerza humana, sino por comunión con Dios. Es un fruto del Espíritu, no fruto del esfuerzo humano. El Espíritu Santo nos ayuda a dominar la carne, los impulsos, la lengua y los pensamientos. ¿Quién lo tiene, mi amado? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 6. Ayúdenos ahí con la lectura, amado. Estamos terminando. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Eso, el dominio propio nos sigue recordando el Señor a través de la Escritura. El apóstol Pedro, cuando le habla y envía esta carta, el propósito era, en ese tiempo, amado, estaba la iglesia siendo perseguida fuertemente. Había una persecución fuerte. Muchos ya no se atrevían a testificar de Cristo como debía de ser. Otros estaban escondidos. El apóstol, inspirado por el Espíritu, escribe a la iglesia para que la iglesia se anime. Le dice, ustedes tienen dominio propio, úsenlo. Usen ese dominio propio. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, amada iglesia, sino de poder, de amor y de dominio propio para nosotros en este mundo. Amén. Tan lejos de Dios que se encuentra. Usted prende las noticias, amado. Yo no sé si usted vio las noticias.
hace poco aquí en la ciudad de Lancaster, algunas noches, anteayer creo que fue, un hombre, no sabe cómo explicarlo, pero nosotros sabemos lo que pasó en la guerra que estamos hablando, amado, el conflicto que estamos hablando. Este hombre, amado, utilizado por enemigos, amén, mató a su esposa y a la hermana de su esposa en el condado de Lancaster, aquí mismo al lado, amado. En la ciudad de Reading hace poco también, un hombre también, a la mujer, al compañero y a un niño. Eso es algo fuerte, amado. Amén. Usted ve cómo está la condición del mundo y el mundo necesita ver que hay una iglesia que todavía tiene dominio propio, que hay una iglesia que le dice que no al pecado, que hay una iglesia que le dice que no al mundo, que hay una iglesia que dice yo voy a honrar a Dios, yo voy a andar en el Espíritu. Hay una iglesia que dice yo puedo en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8, lo voy a leer para ir avanzando. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, los que somos del Espíritu, se supone que toda la iglesia sea del Espíritu. Piensen lo del cielo, en lo de arriba. Busque lo de arriba, lo del cielo. Anhele lo espiritual, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vemos a Daniel, amado, en ese capítulo 1, verso 8, amén, que nos enseña sobre el dominio propio. Decidió no contaminarse con la comida del rey, aunque otros lo hicieron. Él dijo, yo no lo voy a hacer. Tuvo el dominio propio para resistir. Jesucristo en Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, resistió las tentaciones de Satanás en el desierto, dándonos un ejemplo de lo que es el dominio propio, enseñándonos, porque ese versículo que dice, aprended de mí. ¿Cómo podíamos aprender de Él si Él no nos diera el ejemplo que nos dio? Por eso cuando Él dice aprended de mí, se basa todo lo que dicen los evangelios, todo lo que nos muestra la Biblia con referente a Jesús, para que nosotros pongamos en práctica, amado, esa palabra, ese ejemplo, y podamos ver la diferencia. Soy una persona que siempre me escuchará diciéndolo, que la mejor manera de enseñar es enseñar con nuestro ejemplo. En un momento estaba en una reunión y en esa reunión habían varias gente y me acuerdo que se tocaba un tema y el tema que se tocaba, amado, era de la comida. Y todos los que estaban hablando de la comida y hablaban del dominio propio, hablaban, amén, elocuentemente de cómo emplear una dieta y poder rebajar, pero sin embargo ninguno reflejaban vivir lo que estaban diciendo. Y yo miraba eso y el Señor me decía, oye, no hables, escucha nada más. Y yo nada más escuchaba y los oía, amado, cómo hablaban con elocuencia de cómo entrar a una dieta, que vieron a tal doctor y qué hacer. Y tenían el conocimiento, pero no lo llevaban a una práctica. En cambio el Señor me dijo, habla ahora. Y le dije, el dominio propio, que es lo que estamos hablando hoy aquí. El Señor nos dijo a nosotros, amado, ponle cuchillo a tu garganta. O sea, ya para de comer como tú comes. Ese fue a mí. Entiendas, iglesia, que ese fue a mí. Para de comer como tú comes. Mira cómo tú estás. Amén, me acuerdo que el corazón se me había alterado, me había puesto mi esposa a la máquina, la presión estaba altísima. Me parece que me iba a dar algo y mi esposa llamó el 911. Llegó el 911 después de ungirme, orar por él hace muchos años atrás. Y mi esposa llama al 911 y llega y me dice, tiene la presión alta, pero está el COVID. Eso fue para el tiempo del COVID, estaba todo lleno. Si te llevamos a un hospital, no te garantizan una cama. Mejor quédate tranquilo. Y dije, bueno, vamos a quedarnos aquí orando. Y me acuerdo que desde ese día, amado, yo puse en práctica ese versículo. Me lo dio el Señor. Ponle cuchillo a tu garganta. Eso está en Proverbio, amado. Obedecí, eso habla del dominio propio. Usted ve, amado, que la Biblia aún te enseña a poder vivir una vida, amén, grata en tanto a lo físico, al templo del Espíritu que es este cuerpo. La Biblia enseña de eso también. Y yo empleé el dominio propio.
viendo bizcocho, viendo mantecado, viendo dulce. A mí me encantaba beberme una batida de King Large en McDonald's, amén, de fresa. Me gustaba el frappé, amado, de caramelo, con espuma y una fresita. Todo eso me gustaba, el bizcocho. Me comí un bizcocho con mi esposa todas las noches. Me encantaba todo eso. Pero empecé a poner en práctica el dominio propio. Dije, no voy a comer bizcochito, no voy a beber batida, voy a comer saludable. Y empecé a comer saludable y empecé a ver cómo mi cuerpo empezó a cambiar. O sea, iglesia, estamos enseñando con el ejemplo de que se puede. Yo no necesito hacerme una operación. Y entiéndase, yo respeto a la gente. Y voy a tocar este punto y voy a explicarlo porque respeto a la gente por una condición de salud médica lo haya hecho. Pero a una persona por no tener dominio propio, porque ya la Biblia te lo dice, no comas así, vas a ver el resultado. Yo sacrifiqué todo eso, amén. Mi esposa me apoyó de ella, empezó también a dejar de comer eso. Dijo, espérate, que es que lo hago sufrir, comer. Todas las noches nos comían un bizcochito, eso era un sundae que ella me hacía, amén. Y le dio un guille de chef, amado, y me hacía un mofongo con steak, mire, 2 horas antes de dormir, a las 2 de la mañana comiendo mofongo con steak. Eso era tremendo, amado. Pero mi esposa me apoyó, empezó a ayudarme. Dijo, espérate que yo le pongo la tentación en la cara, voy a empezar también a ayudarlo. Usted ve, amado, estoy contando esta experiencia para que usted vea que se puede. Estamos hablando del dominio propio tocante a la comida, también habla aquí de eso, la Biblia habla de eso. Mucho no le gusta tocar eso. Amén. Ese tema también es importante. ¿Por qué? Porque usted se va a librar de muchas cosas. Amén. Se fue la alta presión, se fueron muchas cosas porque empezamos a aplicar el dominio propio, empezamos a aplicar vivir una vida, amén, y comer saludable. Y hay gente que me pone bizcocho y yo le digo, no, gracias, está bien, yo no como eso. Y los hermanos se preguntaron, pero ¿cómo es posible? Una persona que me dijo, de verdad, porque es que yo veo que se llevan un bizcocho y no, ese bizcocho se lo comen ellos también. Esos nenes comen mucho bizcocho, Ese bizcocho que usted ve que le dan, se lo comen ellos. Y mira cómo está de flaco aquel allí. Y ese come de todo. Ese no está a dieta. Se come bizcocho y todo lo que le pongan de frente. Amén. Pero la vida disciplinada de ejercicio que tiene le ayuda a no ponerse obeso, amado. Usted ve lo que es el dominio propio. La Biblia habla de él. Pero si nosotros solamente tenemos el pensamiento como el perezoso desea, pero no hace. El perezoso dice, usted ve que mañana lo voy a hacer. Y pasan mañana y nunca lo hace. Pero el día que diga, voy a utilizar el dominio propio. La Biblia me dice que está ahí. Voy a poner de mi parte, voy a dejar la glotonería. Está afectando mi salud, está afectando mi vida. Y usted va a ver el cambio, amado. No ha tenido que ir más ambulancia en ese día. La gloria le doy a Dios. Porque yo le decía, Señor, pero si estoy haciendo tu voluntad, estoy predicando, me estoy guardando del pecado, estoy haciendo lo que me manda. ¿Por qué me está pasando esta situación? Le dije yo en el secreto a Dios. Y el Espíritu de Dios me dijo, ponle cuchillo a tu garganta. O sea, lo que te está pasando es porque tú comes a lo loco. Es palabra puertorriqueña. Estás comiendo a lo loco. Controla la manera de comer. Y usted ve esto así, pero esto tiene una aplicación en lo espiritual, amado. También en el espiritual hay una dieta espiritual. Hay cosas que no podemos hacer. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, amado, vemos un crecimiento espiritual. Porque nos limitamos a los deseos de la carne. El deseo de la carne está ahí. Te dice, mira qué lindo se ve. Hablaban el domingo, amén, de lo que fue Eva. Y Eva codició, quiere decir deseó grandemente. Eso que antes no le causaba ningún deseo. ¿Cuántas veces Eva pasó por ese árbol? La Biblia no lo dice. Pero ellos pasaban comúnmente por el área y nunca le dio deseo de comerlo. ¿Cómo vino el deseo? Por una confusión. Lo que ella tenía como prohibido, la serpiente le hizo creer que no era como ella pensaba. Y ahí es donde viene la confusión, y ahí es donde viene la tentación, y ahí es donde viene la libertad para hacer creyendo que Dios no nos está viendo. Y el ojo de Jehová atalaya toda
la tierra. Cuando uno ejercita autocontrol espiritual en medio de circunstancias difíciles, confiando en Dios. Entiéndase eso, amado. Voy a tocar esta parte, áreas donde se manifiesta la templanza. En las palabras, saber cuándo hablar y cuándo callar. Esto nos libra de muchas cosas, amado. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Hay momentos que yo debo hablar, pero hay momentos que yo tengo que callar. Yo he estado en lugares que yo he tenido que estar callado. Yo no he hablado, amado. Y ese silencio le ha sido de gran impacto a la gente que ha estado hablando. ¿Por qué? Porque no respondí como ellos pensaban que iba a responder. Están acostumbrados a ver que si él me habla malo, yo le hablo malo. Que si él me grita, yo le grito. Así es el mundo. Así el mundo está acostumbrado. Pero cuando se encuentra con alguien que anda en el espíritu, amén, que en el momento que está siendo atacada la persona prefiere callar. Me acuerdo en una ocasión, estaba recién convertido, frente a casa de mi tío. Estoy ahí y había un hombre que estaba en estado de embriaguez, amado. Y estaba atado por enemigos. Me acuerdo que yo me voy a montar al carro, yo no le hice nada, pero toca el que está dolido, vas a ser probado. Escuche, yo no le hice nada, yo no le dije nada, ni lo miré, que a veces las miradas causan que una persona reaccione. Yo fui para mi vehículo, con mi familia, estaba saliendo de casa de mi tío, después de hacer la voluntad de Dios, me estoy montando en mi vehículo, y el hombre empezó hablarme malo, y a ir a mi carro, amado. Y cuando llegó al carro, yo lo quebraba, yo estaba, Señor, no permita que este hombre dé al carro, Señor, porque él venía, amado, con la intención de darle al carro, de darle un cantazo al carro, porque veía que las palabras no hacían nada, porque yo callé en ese momento, yo no cedí. El deseo decía, pero tú te vas a dejar. Y el dardo ahí, pero mira cómo te grita, antes tú le brincabas encima y se formaba un revolú. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Yo te someto, carnecita, tú no te mandas ya. Yo amo a Dios, yo no voy a deshonrar a Dios. Y en medio de ese proceso, amado, vi que la mano del hombre se le quedó así. Literal, amado, lo vieron mis ojos. Giancarlo estaba chiquito, yo no lo puedo decir si se acuerda porque él tenía 3 años. Pero mi esposa fue testigo de eso. La mano se le quedó así. No pudo darle al carro, solo vi yo con mis ojos. Una oración. Señor, no permitas que le dé al carro, que eso es material. Si le quiere dar, que le dé, eso se arregla. Amén, pero mi oración fue, Señor, no permitas que le dé al carro. Y cuando él vino a hacer así, así se quedó. No pudo hacer nada, mi amado. Pero nunca escuchó una palabra mía de responderle. Fue el momento de callar. Dile que está a tu lado, hay momento de hablar y hay momento de callar. Y eso en el ámbito del hogar, amado. Amén. Pronto vamos a venir con una conferencia a los matrimonios para edificación. Amén. Esto da gran victoria en el hogar. Hablando de que hay momentos que uno debe callar. Para evitar un conflicto, para evitar echarle leña al fuego y que el enemigo gane lugar en el hogar. En las emociones, controlar la ira, la tristeza o la envidia. Esto es en las emociones. Áreas que se manifiesta la templanza, nosotros podemos controlar la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Ve que se puede controlar. Amén, porque si yo no controlo esa ira, ¿qué me va a llevar? Al pecado. Por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No deis ni deis lugar al diablo. Eso es paso a paso, viene la ira, escucho la situación manifiesta un deseo de la carne, que es una ira, y si esa ira yo no la logro disipar, me va a llevar a mí al pecado. Y ahí el enemigo gana ventaja, y es donde usted ve tanta gente que dice, ¿cómo yo lo hice? Tanto que yo la amaba, ¿cómo yo lo hice en un momento, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos? Pasó la situación. ¿Cómo pasó eso? Por no controlar la ira. ¿Cómo podía controlar la ira si no tenía a Cristo? ¿Cómo podía controlar la ira si en ese momento esa persona no le servía al Señor? Vi un video hace poco de ahí en mi país en un negocio, amado. Eso fue algo bien triste. El hombre estaba con su esposa en un lugar, o su compañera,
Y de momento, en cuestión de segundos, el hombre sacó un arma y hasta ahí llegó. Y luego después va a salir por la puerta, sale en el video. Y había una persona frente a la puerta y él con la misma arma que le había hecho eso a la mujer, se lo hizo él también. Cuestión de segundos. No pudo controlar esa ira. No pudo controlar ese deseo, porque solo lo puede controlar aquel que tiene a Cristo y sujeta la vida en el Espíritu. Dele el micrófono a la hermana que quiere compartir algo. Pidiendo perdón por lo que iba a hacer y lo hizo, que fue que mató a la muchacha. Bendito de una muchacha preciosa. Imagínese, eso es lo que iba a decir, que lo vi hoy, que estaba pidiendo perdón, pero lo hizo. O sea, que eso lo grabó antes de ejecutar lo que hizo. Lo que yo no sé si él se mató también, pero nada más dijo, perdóneme, tengo que hacerlo, porque, no sé. Sí, no tuvo dominio propio. Cosas que pasan, que como usted dice, no hay control, ni tampoco van a consejería. Sí. Sí, porque posiblemente si no le servía al Señor, hay veces que la persona puede servirle al Señor, pero si hay un descuido espiritual, como lo hemos visto, ese descuido espiritual lleva a la toma de decisiones carnales que llevan a destruir y acabar el tema que estamos hablando aún con vida. Es una realidad, amado. Es algo triste. Ahora dice, en los pensamientos no dejar que la mente se llene de cosas negativas. Todas esas cosas puede llevar a la persona a llenar su mente cosas negativas, aún estando bajo influencia tanto negativa. Si uno no satura su mente con la palabra de Dios, amén, en esos momentos que va a atravesar, satura su mente con la palabra de Dios, no permite que se llene de cosas negativas. Por eso dijo el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos preservar nuestra paz perseverando en qué? En la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Se refiere a la palabra. Por eso el salmista, si algo él recordaba en el Salmo 119, él dice, recuerda la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ha sido mi consuelo en la aflicción. Tus dichos me han vivificado. O sea, tu palabra me ha fortalecido. Tu palabra me ha ayudado. ¿Qué le dijo Jehová a Josué en el verso 8? ¿Qué le dijo Jehová? Josué capítulo 1, verso 8. A todos les gusta el 9. Pero el verso 8, ¿qué dice? ¿Quién me lo dice? Tu boca. Eso es ahí. De noche me entrará en él, para que guarde y haga conforme a lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. ¿Qué dice lo último, Samuel? Porque entonces, o sea, si tú haces esto, ¿el qué tengo que hacer? Meditar. No meditar en el problema, no meditar en la situación negativa, porque si medito en el problema o en la situación negativa, ¿qué va a crear en mi vida? Ahora, cuando yo medito en la palabra, cuando yo medito en lo que Dios me dice, ¿qué va a pasar? Mi camino prosperará. O sea, la situación que yo esté viviendo, yo la puedo pasar la transición por medio de meditar y llevar a la práctica la palabra de Dios. Por eso dice que no puedes pensar, no deje que la mente se llene de cosas negativas. No le permita, amado, y créeme que todos pasamos estos procesos. Hay muchas situaciones, pero si nosotros meditamos en la palabra de Dios, hay una promesa de Dios para nuestra vida. En las decisiones, actuar con sabiduría y no por impulso. O sea, si yo permito que la situación me lleve a actuar, no va a ser un actuar correcto. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En mi momento de ira, yo tengo que emplear el dominio propio que viene por medio del Espíritu Santo, que se cosecha por medio de la oración, por medio de la meditación en la palabra, por medio del ayuno, de la vigilia. Nosotros vamos a poder andar en el Espíritu. Mire lo que Pablo le aconseja a la iglesia en 1 Corintios
9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, Pablo estaba mirando estos luchadores o estos atletas que corrían, que eran corredores, y él mientras los veía pudo ser iluminado o inspirado por el Espíritu para poder escribir y enseñarle a la iglesia de Corintio que conocía esto, porque allí se llevaban a cabo estos eventos. Ellos sabían lo que era un atleta, ellos sabían lo que era un luchador, ellos veían la vida sometida que ellos vivían, una dieta balanceada, no comían cualquier cosa, una disciplina de ejercicios y prácticas para poder resistir el deporte, si era corriendo, en este caso el que luchaba, tenía que vivir una vida disciplinada, y él está diciendo, si ellos se abstienen a la verdad para recibir una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros que vamos a recibir una incorruptible? ¿Cuánto ha visto la vida de un corredor o de un atleta? Es una vida sometida, amado. Ellos no comen todo lo que come la gente. Ellos se mantienen disciplina tras disciplina, ejerciéndola, y eso le trae un resultado. Le trae un resultado de que cuando están en la carrera pueden resistir. ¿Por qué pueden resistir? Por la vida sometida que llevan, absteniéndose de muchas cosas. Cuanto más usted y yo, el apóstol Pablo nos dice, cuanto más usted y yo, que vamos a recibir una incorruptible. O sea, si ellos reciben una corruptible, nosotros recibiremos una corona que Pablo le dice, a cual el Señor le dará a todos los que aman su venida. No solo a mí. Eso Pablo lo dice en 2 de Timoteo cuando ya está para ser sacrificado. Él dice, yo voy a recibir una corona, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y ahí estamos nosotros, pero tenemos que vivir la vida, amén, abnegada, una vida que se abstiene ¿de qué? De distracción, se abstiene de qué? Del pecado, se abstiene de qué? De los deseos desordenados de la carne. Y dice, si ellos lo hacen para recibir una corruptible, ¿cuánto yo más que voy a recibir la vida eterna? ¿Cuántos se van a abstener? Dile que está a tu lado, abstiénete, que Cristo viene ya. Él viene pronto. Voy a hacer unas preguntas rápido, amado, para concluir. Quiero que la iglesia, ¿verdad? Todo aquel que está en medio de nosotros, que sienta el deseo de participar, quiero que lo haga, amado. Ese es el propósito de este estudio. También me gusta que compartan en esta parte, amén, de lo que es las preguntas para reflexión. ¿Qué significa para ti tener dominio propio según la palabra de Dios? ¿Qué significa para ti? ¿Dónde está el primer valiente? ¿Qué significa para ti tener dominio propio según la palabra de Dios? Primer valiente, ahí está el nene esperando. Vamos, mira, ahí está el hermano, se motivó. Vamos los dos, está bien, sí, gloria a Dios. Lo primero es que uno hay que prepararse cuando venga Jesús. Y ¿qué significa para ti tener dominio propio según la palabra de Dios? dominio propio. ¿Qué significa para ti? Controlar cuando venga Jesús y Amén. La hermana Mayra, conteste. Eso mismo es. Que el dominio propio, ¿qué significa? Es que cuando nos llega la prueba, como usted estaba explicando, ¿verdad? Que tuvieron un problemita ahí, el nene, y tenía deseo de actuar, pegarle, y él pudo controlarse. Amén. Ahí, Eso es. El dominio propio lo ayudó a no acceder a la tentación. Eso es. La hermanita por allí tiene la mano alzada y después el hermano acá y la hermana allá. Abstenerse de todas las cosas que a Dios no le agrada. Eso significa para ti tener dominio propio, eso es. ¿Y para ti qué significa? Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo puedo verlo de diferentes maneras. Disciplinarte en todas las áreas.
físicamente, mentalmente y espiritualmente. Ahora, si nos vamos al otro lado, sin el Espíritu Santo, lleva más control en lo interior, pero como somos cristianos, tenemos que reflejar lo que Cristo enseñó. Amén. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Amén. El hermano Alberto acá. El dominio propio, mi opinión personal, es la capacidad solo dada por el Espíritu Santo para poder abstenerse o para poder tener el dominio o el control sobre nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Por eso dije, solo dada por el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu. Quiere decir que un psicólogo no te puede enseñar a cómo tener dominio propio. La ciencia no te va a poder enseñar a cómo tener dominio propio, porque solamente lo puede producir el Espíritu Santo de Dios. Amén, eso es. Gloria al Señor. La hermanita por allá. ¿Quién levantó la mano por aquí? Vi. La hermanita allá. ¿Qué significa para ti tener dominio propio? Estas son preguntas para reflexionar porque todo esto lo estuvimos tocando en medio del estudio y el desarrollo del mismo. Amén. ¿En qué área de tu vida el Espíritu Santo te está llamando a ejercer la templanza? ¿Qué área de tu vida? Amén. A través del estudio de hoy, la palabra nos examina y nos descubre a nosotros, ¿verdad? Por medio de lo que se estuvo hablando en el día de hoy. Y podemos vernos en ese espejo, porque es un espejo, y ver qué área en mi vida, porque el espejo me hizo ver qué área en mi vida yo tengo que ejercer más la templanza. ¿En qué área de tu vida el Espíritu Santo te está llamando a ejercer templanza? ¿Qué área de tu vida? ¿Qué valiente se atreve a contestar esa pregunta? Es una pregunta confrontativa, sincera. Mira, la área de mi vida, mira, Marisita aquí levantó su manita. Templanza es dominio propio. Es lo mismo. ¿En qué área de tu vida el Espíritu Santo te está llamando a ejercer templanza? Amén. O sea, de manera general o de manera personal, se contesta. ¿En qué área de tu vida lo que tú sientas que los hermanos y la iglesia aquí quiera saber? Si es algo personal tuyo que tú estás tratando con tú y el Señor y no quieres que nadie lo sepa, pues amén. Pero la que tú quieras que la compartir con los hermanos aquí en la iglesia, eso lo que hace, esta pregunta lo que hace es abrirnos, amados. Y ver, porque nos estamos mirando a otra palabra y estamos viendo en nosotros qué área de nuestra vida Dios o el Espíritu Santo nos está llamando a ejercer la templanza. O sea, hay un área en mi vida que yo no la estoy ejerciendo. Y el Espíritu Santo me está llamando, conforme hoy nos enseñaba, que la tengo que ejercer. O sea, que no la estoy haciendo. Por eso dice, ¿qué área de tu vida el Espíritu Santo te está llamando a ejercer la templanza? El estudio de hoy nos enseñó sobre la templanza. Ahora el mismo Señor nos dice cómo tenemos que en nuestra vida, esas áreas que no la estamos ejerciendo, tenemos que hacerlas. Aquellas que usted se siente en libertad de poder decir en grupo, amén. Las personales que no quiere que nadie la sepa y está orando en secreto a Dios, amén. Pero la que usted quiera que conozcamos aquí los hermanos y se edifiquen, porque así se abren más. La hermanita aquí levantó la mano. Tú no tienes dominio propio. Puede ir en esa base, también puede ir en la base emocional, que si una persona te dice algo
y no te gustó, tú le puedes responder para atrás o decirle algo de mala forma también. So, eso puede cubrir como todo, like, dependiendo la persona, porque cada persona es diferente. A veces yo me puedo controlar en responderle a una persona de mala manera, pero no me puedo controlar en comiendo lo que tal vez el doctor me prohíba o algo. So, es dependiendo tú como persona, qué tipo de dominación tú tengas de poder, porque lo que pasa es que a veces hay mucha lucha en tu vida personal. Tú te puedes controlar comiendo, pero yo no me puedo controlar para responder a una persona. So, es como que tiene que ser una persona de verdad que tú tengas que aprender en todas las bases de controlar ese dominio propio, como tú estabas diciendo. Es como dependiendo de la persona. Porque no todo el mundo, es difícil una persona tener todo a la base cubierta. Y por eso que yo pienso que a veces hay que poner la carga y todo a Dios. Eso es. Quiere decir que nosotros, conforme ella hablaba, es lo que hemos estado hablando en el estudio, que nosotros con nuestra propia fuerza es imposible. Ahora, Dios, conociendo que era imposible para nosotros, amén, nos dio el Espíritu Santo, que nos da el poder para que por medio de Él lo imposible pudiera ser posible. Por eso cuando yo me veo hoy en lo que ejerzo y en lo que soy, glorifico a Dios, porque era algo imposible, pero fue posible por medio de la obra de Cristo en la vida del hombre. Eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora bien, hay personas que la transformación es mucho más rápido que otra. Tuve la experiencia con una persona, amiga nuestra, íntima, que se convirtió, estuvo un año y seguía fumando. Cualquiera le dijera, no juegue con Dios, salte. Pero él amaba a Dios, él quería estar en la iglesia. Me llamó, estuvimos hablando con la persona, me preguntó, ¿cómo tú pudiste? Porque él me conoce, él sabe que fumaba, él sabe que yo hacía eso. Ahora él quiere saber cómo se pudo. Y yo le dije, bueno, yo me encerré en el cuarto, en ayuno y oración. Y empecé a romper esa ligadura, que la Biblia dice que a causa de la unción el yugo se pudre. Isaías 58 habla del ayuno, y ahí mismo encuentra ese versículo que dice, a causa de la unción el yugo se pudrirá. Hay yugos que si la gente no entra en ayuno y oración, no se van a romper. Se necesita el ayuno, la oración, la súplica delante de Dios para que esos yugos se salgan. Ahora el hombre pudo dejarlo. Tomó la decisión. Dijo, no lo voy a hacer más nada. Entró en ayuno y oración y lo pudo lograr. Hoy no fuma y le sirve al Señor. Llega a caer en manos de una persona que no tuviera conocimiento ni experiencia, le hubiera dado un consejo que le apagara el fuego y el hombre dejaba de perseverar. Amén. Si la persona está y hay cosas que tiene todavía, no lo impulsa a que se vaya, porque aquí llegó al lugar indicado. Esto es un hospital espiritual. Cuando una persona va al médico, va porque necesita ser atendido en una área. El hospital del alma es la iglesia. Aquí la gente crecerá, se formará, se desarrollará. La cueva de Adulán, llegaron aquellos hombres, pero ahora la Biblia dice que eran hombres valientes. ¿Qué pasó? Una transición. Se sometieron a Dios y Dios los convirtió en valientes y le dedicaron un salmo o una parte de la Biblia que habla de las grandes hazañas que hicieron en el Señor. Amado, usted ve que uno tiene por medio de Dios el poder para decirle aquellas cosas que antes nosotros no podíamos dejar de hacer. Ya tú no te mandas, hay alguien superior. Mira, amado, el Espíritu de Dios, este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Usted sabe que ese privilegio, que Dios habita en nosotros, entienda esto, no es cualquier cosa. Él sabía que solo no podríamos, por eso Él dijo, yo les voy a dar el Consolador, les voy a dar el Espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay gente, pastor, que no cambia, porque hay gente que no crece, porque hay gente que no avanza, porque resisten al Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, no hagas eso, quiero que obrar en tu vida, quiero cambiar estos aspectos en tu vida, pero tienes que someterte a mi voluntad.
Entonces vamos a ver un desarrollo. ¿Quién me puede contestar la pregunta? ¿El hermano aquí? ¿Cuál pregunta? Marisita ya aclaró. Eso fue lo que ella hizo, aclaró y trajo un ejemplo. No, amén. Es que la Biblia dice que establece que, los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. O sea, todos aquí tenemos algo con que batallamos, con que tenemos que dominar mediante el Espíritu Santo. Como por ejemplo, una cosa, yo estaba en un evento, solamente habían hombres, y el tema era referente a películas de adultos, y yo me sorprendí como más de la mitad estaba batallando con eso. O sea, quiere decir que todos, porque hay muchas veces que cuando se hacen este tipo de preguntas, la gente tiene miedo a abrirse porque creen que lo van a señalar o que le van a decir, ¿cómo, varón? No, todo lo contrario. Aquí sabemos que todos tenemos lucha, que tenemos dificultades, que hay áreas en nuestra vida que mediante el Espíritu Santo, de una u otra manera, nosotros la tenemos que dominar, la tenemos que someter. El mismo Pablo tenía un aguijón. Cada quien tiene un aguijón, cada quien tiene una debilidad, pero solamente mediante el Espíritu Santo es que la podemos someter para así agradar a Dios. Amén. Amén. ¿En qué área de tu vida el Espíritu Santo te está llamando a ejercer esa templanza? Esa es la pregunta, amado. Esa área de la vida que nosotros hoy a través de la Escritura hemos sido enseñados que tenemos que ejercer el dominio propio para ver el resultado que Dios espera. Es la enseñanza, eso es lo que esa pregunta nos está llevando a confrontar esa área para que decidamos, amén, lo que es practicar el dominio propio en esa área y poder ver un resultado. Yo era una persona violenta y reaccionaba. Tengo amigos míos que me ven en vivo, que se criaron conmigo, y muchos de ellos hemos hablado y siempre le he pedido perdón a cada uno de ellos de la manera que fui en un momento. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me ayudó a poder cambiar algo que ni los psiquiatras ni los psicólogos, ese es mi testimonio. A mí me llevaron, estaba en la elemental y la elemental no me quería en la escuela por como yo era. Era un muchacho imperactivo, violento, desordenado, no, desinquieto, no podía estar quieto. Entonces la social de tantos casos que se llevaron a la oficina, tantas suspensiones que me dieron, ya dijeron no lo podemos tener aquí más nada. De la única manera que este muchacho lo vamos a admitir es que tú lo lleves a salud mental. Y nos traiga un referido. Entonces ahora mi May tiene que ir a Carolina, usted sabe que lo hemos hablado otras veces, y allí en Carolina se encontraba en lo que era al lado de Plaza América y detrás del hospital la UPR en Carolina, lo que era el área de salud mental. Ahí me llevaron y me atendió un psicólogo, un psiquiatra, y tenía un consejero y una social. Tenía un gran grupo de apoyo para trabajar conmigo. ¿Y qué ellos buscaron para solucionar mi problema? Una pastilla. Te tienes que beber esta pastilla. Pero ¿qué pasa? Esa pastilla me ponía peor de lo que yo era. Porque la pastilla no se podía mezclar con chocolate y en el comedor daban chocolatina. Y me ponían una dieta de leche blanca, pero a mí no me gustaba la leche blanca. Cogía la leche blanca, se la daba un amigo mío, yo le quitaba la de chocolate y me bebía el chocolate. Usted ve, amado. Entonces el muchacho, que a lo mejor actuaba de una manera, ahora está actuando peor. O sea, no hubo control en su vida. Los psicólogos no pudieron controlar su vida. La cárcel no pudo controlar su vida. Los hogares no pudieron controlar su vida. Las sociales y los diferentes procesos que pasó en tu vida pudo controlar su vida. Ahora vino Jesús y pudo darle control a su vida. Le dio la persona del Espíritu Santo y le quitó eso y le enseñó en medio del proceso que se puede por medio del Espíritu de Dios. Y te ponen escenarios para probar. A ver si es verdad que vas a pasar. Porque así es el Señor, no. Dice la Biblia que nadie que diga que es tentado del mal, diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie al mal. Pero Él permite la prueba. Amén. Y ahí es donde viene la prueba. Yo tengo que ejercer el dominio propio. Voy a ser probado, va a haber gente hablándome malo, va a haber gente que se me va a parar de frente y me va a decir, dime algo. Y se te paran así, dime algo para que tú veas. Y yo, Dios te bendiga, Cristo te ama.
Perdóname, yo no sabía que tú eras cristiano. En otro tiempo, dime algo para que tú... Se forma un revolú, amado. Eso no es dominio propio. O sea, Dios nos da la capacidad por medio del Espíritu Santo. Estos temas son buenos que se hablen, porque se ha enseñado que el Espíritu Santo es brincar y saltar y ya. Y yo no soy de los que habla de eso porque no lo practica. Yo creo que el que siente a Dios brinca, habla lengua, salta, llora, otros se tiran de rodillas. Algo tiene que pasar. Pero si algo me llama la atención es la transformación que hace el Espíritu Santo. No vamos a hacer lo mismo, dígalo. Yo no voy a hacer el mismo. Ahora, en esas áreas que hay en mi vida, yo tengo que ponerle las manos de Dios. Dice el Señor, ayúdame. Y Dios te va a poner en escenario donde esa práctica, esa acción en medio del proceso te va a ayudar a crecer. ¿Cuántos aquí saben lo que es el gimnasio? Un gimnasio. Usted ve que el que entra a un gimnasio, esa persona practica un ejercicio y a través de ese ejercicio su cuerpo cambia. O sea, va a manifestar un cambio. El que va al gimnasio no se queda igual. Al menos que vaya, como yo conocí a una persona que lo que hacía era hablar nada más. Y tú lo veías que iba por una máquina, fulano, iba a poner otro fulano y no hacía ningún ejercicio, no practicaba nada. Y salía del gimnasio igual, volvía al otro día fulano y al otro día fulano. O sea, no practicaba el ejercicio y salía igual. Y eso es lo que viene pasando, que es lo que Dios me da. Cuando nosotros no practicamos la palabra, vamos a seguir. No lo oigo, iglesia, me dejaron aquí. Igual. Bueno, escuchamos la palabra, no perdemos el tiempo porque se escucha la palabra ahora. El propósito es poner en práctica esa palabra para cambiar. El Espíritu Santo quiere en nosotros trabajar en esas áreas donde cada uno aquí sabe, amén, que no está aplicando la templanza y por medio de lo que es poner eso en las manos de Dios, empezar a obedecer a Dios, va a haber el cambio, amada iglesia. Créame que se lo estoy diciendo con experiencia, va a haber el cambio. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. O sea, se puede cambiar en Jesús. Como Pedro, la Biblia registra que no picó más oreja. Como Pedro no negó más al Señor. Como Pedro estuvo dispuesto a morir por Jesucristo. Y dijo, no soy digno. Cuenta la historia de la iglesia. Le dije que cuando pueda leer ese libro, Historia de la Iglesia. Amén. Que él murió con la cabeza hacia abajo y la cruz al revés porque él decía que no era digno de ser crucificado de la igual manera que Jesús, que lo pusieran al revés. ¿Qué lo llevó a él a ser así? El Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, el Espíritu Santo. Te da dominio propio. O sea que yo no puedo estar toda la vida diciendo esa debilidad que yo tengo. No, pongo en las manos de Dios esa debilidad. Tiene que cambiar. Yo era un hombre que le pegaba a mi esposa, amado. Yo lo digo. Me avergüenzo, me da tristeza y siempre le pido perdón. Pero ella no puede decir, desde que estamos en Cristo, que ha volvido a pasarle eso. Ella no puede decir, mira, ese hombre volvió a hacerlo. No, porque le dieron dominio propio. O sea, hubo un cambio de un matrimonio destruyéndose, acabándose. Llegó Jesús, transformó ese hogar y ese hombre dejó la violencia. ¿Cuánto glorifican a Dios por eso? Ahora, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo puedes cultivar más el fruto del Espíritu en tu vida diaria? ¿Qué ejemplos bíblicos te inspiran a mantener dominio propio en la tentación? ¿Cuánto le sucedió la experiencia de José, hablando eclesiásticamente? ¿Cuánta gente vivió la experiencia de que fueron a un lugar, amén, específico, República Dominicana, una persona, fue un lugar, era una bruja y una hija hermosa, lo digo así porque ese es el testimonio, era una mujer hermosa y atractiva, su hija, y era una mujer que era una bruja, se vestía de pentecostal, y se dominaba a sí misma para no hablar malo en la casa y fingir que era cristiana. Y cuando venía un misionero, le decía al misionero, ven a mi casa, te recibo, lo trataba bien, le daba comida. Bueno, qué bendición, decía el hombre, pero a las 3 de la mañana específico, esa hija hermosa, atractiva, entraba a la habitación del hombre. Usted ve, amado, estamos hablando de dominio propio.
Dominio propio en práctica. Ella testifica cuando llega este hombre específico. Fue a el área de República Dominicana. Es que nosotros decimos Santo Domingo, pero es República Dominicana completo, abarca todo. Amén. Él estaba predicando, esta mujer lo invita a su casa y cuando está en su casa a las 3 de la mañana la hija entró. Una hija hermosa y atractiva. ¿Qué lo encontró? A diferencia de los otros, este estaba orando de rodillas. Cuando la hija entró en esa vestimenta provocativa que hacía caer a todos los hombres que pasaron por aquella casa, se encontró con uno que a las 3 de la mañana estaba orando. O sea, no pudo verla como ella estaba. Cuando ella estaba haciendo así, él empezó a atar, te ato, te echó fuera y seguía clamando. O sea, no se puso a mirar lo que podía hacerlo caer. ¿Sabe lo que causó eso? Un avivamiento en esa casa. La hija empezó a llorar a Sexto a Cristo. La mujer, que era la Mike con mala intención, eso era un acto de una práctica que ellos conocen en el área, amén, de ellos, que es una forma de ellos proceder. Por eso lo hacía, amén, también aceptó a Cristo. En un viaje del hombre va para allá, para República Dominicana, está predicando, cuenta el testimonio y le dicen, mira a la mujer ahí, pero con consentimiento de ella. Porque lo que estamos hablando es algo fuerte, no es que la niña era una joven, una niña, era una mujer ya adulta. Amén. Entonces cuando él le dice, mírenla y ella pasa, eso fue un mover tremendo en aquel lugar. El avivamiento de las almas vinieron porque un hombre ejerció el dominio propio en una tentación tan fuerte de tener una mujer hermosa y atractiva, pero para él fue como nada, porque estaba ¿qué? En el espíritu. Ahora los otros estaban en el espíritu. No pudieron resistir la tentación. Hay momentos, amados, que el dominio propio hay que ejercerlo. Dile que está a tu mano, tienes que ejercer el dominio propio. Terminamos con esto. Orar diariamente pidiendo que el Espíritu Santo gobierne tus emociones y pensamientos. Practica la pausa espiritual. Antes de reaccionar, respira, ora y escucha al Espíritu Santo. En medio del conflicto fuerte que estás pasando, está la voz de Dios. Vas a escuchar muchas voces, bríncale encima, no te dejes, mira cómo te hace. Pero si tú te tranquilizas ahí y oras, como dice, y empiezas a clamar a Dios, y ahí vas a escuchar la voz apacible que te va a decir, no hagas eso, esa intención primera no la hagas, no practiques esa forma, no me agrada. Llena tu mente con la palabra de Dios, porque lo que gobierna tu mente gobierna tu conducta. O sea, si la situación está en mi mente y yo no medito como hemos hablado en la palabra de Dios, voy a ceder a la tentación. Riende tus áreas débiles a Dios. Él puede transformarlas en testimonios de victoria. Ese hombre, esa tentación tan grande, pudo él ahora, Dios, transformarla en un testimonio de victoria. Cerramos este estudio con este versículo, Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La templanza es el reflejo de una vida bajo el control del Espíritu Santo. Cuando dejamos que Él dirija cada aspecto de nuestro ser, aprendemos a dominar el pecado, vencer la carne y vivir en la libertad verdadera. Donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios te bendiga, amada iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos, Dios mío, a poder terminar esta serie sobre el fruto de tu Espíritu, Dios. Yo te pido, Padre amado, que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga todo aquello por la cual ha sido enviada. Tú bendigas cada vida de manera especial, Padre. Que podamos practicar, Dios amado, el fruto en cada situación que atravesaremos en la vida, y por medio de la práctica podamos desarrollarnos y crecer cada día más en ti. Como Juan el Bautista lo entendió y dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, y que todo lo puedo en ti, Jesucristo,
que me fortalece, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a practicar y a guardar esta palabra y a través de la misma siga transicionándonos, transformándonos, así como le dijiste a Saúl, que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y serás mudado, serás transformado en otro hombre, Jehová. Sigue transformando familia, sigue transformando vida, que la gente pueda ver que tú haces lo imposible posible, que la gente pueda ver que tú rompes las cadenas, que la gente pueda ver que tú transformas, que la gente pueda ver, Dios amado, que tú todavía haces milagros, que la gente pueda ver que todavía en este tiempo se puede andar en el Espíritu, así como Enoc pudo andar en el Espíritu, así como Noé pudo andar en el Espíritu. Eran tiempos duros y difíciles, pero tu palabra nos enseña que caminó con Dios y fue traspuesto. Oh Dios Todopoderoso, tú no haces sección de personas, así como pudiste cuidar, preservar y ayudar a Enoc y a Noé y a todos estos ejemplos bíblicos que aparecen en la Escritura. Tú preservarás la iglesia, tú preservarás la familia, tú preservarás los hogares, Dios. Tú traerás, Dios mío, fuerza y poder a través del Espíritu Santo para vencer, para continuar avanzando, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, porque sin ti no podemos, Dios. A ti te daré la gloria y la honra para siempre, Padre. Recibe la gloria, Dios. Si hubiera alguien en medio nuestro, amado, que quiera reconciliar su vida con el Señor, que diga: esa palabra me ha hablado, yo no puedo seguir solo, yo necesito a Jesús en mi vida. Entiéndase que hablábamos hoy que de la única manera que se puede es por medio de Jesucristo y de la persona del Espíritu Santo. Él dijo: sin mí nada podéis hacer. O sea, no podemos dar el fruto sin Él. Necesitamos a Jesús. Hubiera alguien hoy que dice: pastor, yo quiero reconciliarme con el Señor. Pase, que queremos orar por ti. Pase, no se vaya sin la oración. Diga: yo quiero, Dios. Yo quiero, pastor. Yo quiero, estoy cansado de lo mismo. Dios bendiga a esa hermanita que viene por ahí. Yo quiero. Yo quiero, pastor, ayúdeme por aquí. Yo quiero. Alabado sea el Señor. Dios mío, te alabo y te glorifico. Oh, te adora mi alma, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te alabamos. Te alabamos, Jesús de Nazaret. Damos gloria al Todopoderoso. Mi alma te glorifica, Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Oh, te adoro, Jesús. Qué lindo tú eres, Dios. Gracias, Dios mío. Mi alma te adora, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amada, hay un compromiso bien lindo y bien grande delante de Dios. El apóstol Pablo dijo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, tenemos que trabajar fuerte en esas áreas. Amado, es un compromiso, esto no es. Hay que trabajar, tenemos a Dios a nuestro favor. Dios habita en nosotros, amada iglesia. Los que practican tales cosas no heredarán, Cristo viene, el reino de los cielos. Tenemos que esas áreas que están ahí, que cada uno sabe
Decirle, Señor, ayúdame. Aquí te la entrego. Si es necesario entrar en ayuno y oración, hágalo, para que se rompa el yugo y la cadena. Pero es clara la Biblia, los que practican tales cosas. Me gustó la hermana cuando venía al camino, me decía, si algo le gustaba de este lugar, es que ella oraba por un lugar que labraran la palabra de verdad, tal y como está escrita. Y la Biblia dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hay que estar limpio el corazón, iglesia. Y no estamos solos. Dígale que está a tu lado, lo podemos por medio de Jesucristo. Dile, yo puedo por medio de Jesús. Diga, yo puedo, esto no es imposible. Todo es posible si puedes creer. Yo le creo a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias por el Espíritu Santo que es real en nosotros. Bendice a la iglesia. Bendice a mis amados hermanos que se esforzaron. Ayúdalos, cuídalos y guárdalos. Y ayúdanos a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Recibe toda la gloria, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. A su nombre. A su nombre. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a los hermanos.